Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniel Salazar, Daniela González y Luigi Chiacaluga. Saludamos a todos quienes siguen Hágase la Luz en nuestro capítulo 185 de este martes 20 de mayo. Y el día de hoy me acompaña Luigi. ¿Cómo estás, Luigi? Un gusto saludarte. ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntanos un poco. Muy bien, Daniel. Feliz de estar aquí como siempre. Y más aún cuando el capítulo de hoy toca estos temas que nos cruzan a todos, desde la cocina hasta la política pública. Así que hoy... Cafecito en mano aquí al lado y con hartas ganas de conversar en serio, pero con alegría. Vamos a hablar de lo que no se ve, pero está. No es tan visible como las renovables, no es tan glamoroso, fancy como las baterías, los sistemas BESS. Pero sí es algo que usamos todos los días, pero olvidamos en el discurso energético. De lo que mientras hablamos de transición sigue sosteniendo nuestras cocinas, nuestras estufas, nuestra industria. Y sí, también nuestros apagones. Hablamos de los hidrocarburos, del gas natural, del diésel, del gas licuado de petróleo, de la energía que viene con moléculas, no con electrones. Esa que no brilla en los titulares, pero que sigue presente en millones de decisiones que son cotidianas para todas las personas. Entonces, porque mientras soñamos con energías limpias hacia futuro, la realidad es que buena parte de nuestra matriz hoy en día aún arde, y no solo por inercia, sino porque cambiar hábitos, tecnología y modelos de negocio es mucho más difícil que cambiar un cable. Esta semana queremos detenernos en esa parte que es menos glamorosa de la transición energética, y hacernos preguntas como qué se está haciendo con los sobreprecios detectados en el mercado del gas natural hace 2 años atrás, qué rol tienen los hidrocarburos en la nueva matriz, cuánto diésel estamos quemando realmente, y qué tan real es la idea de electrificar nuestras cocinas y estufas en el corto plazo, en un contexto donde se discuten metas de carbono neutralidad, tecnologías verdes, almacenamiento inteligente, y también hay que hacerse la pregunta: ¿y cómo? ¿Qué se está haciendo en el presente? ¿Qué se está haciendo cargo? Mientras seguimos imaginando el futuro, porque transitar no es solo avanzar, también es mirar lo que estamos pisando. ¿Cómo lo ves tú, Daniel, desde ahí? Bueno, efectivamente yo creo que en los tiempos que corren es muy fácil levantar las banderas populares. Las redes sociales en eso siempre van a promover este futuro deseado, añorado, deseado, que es, por ejemplo, electrificar industria, transformar matrices, dar de baja infraestructura. Pero hay que poner un pie en la tierra, hay que también tener más pragmatismo, menos ideología. Y por eso en el programa de hoy vamos a hablar más de moléculas que de electrones. Así que, y moléculas que están en muchos usos residenciales de la población, ni hablar de la industria, la minería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas moléculas que, claro, las queremos eliminar, queremos irlas dando de baja, queremos reducir emisiones. Pero estos procesos tienen constantes de tiempo que no son reducidas. Por lo tanto, no son años, sino que serán muchos años, décadas tal vez, en los cuales estas transformaciones se van a ir produciendo. Pero de eso tenemos que hablar, o esa es como la promesa del programa del día de hoy, con alguien que trabaja en el mundo de los hidrocarburos, ha estudiado distintas tecnologías, ha implementado o tiene como misión implementar diversas políticas públicas en este ámbito, regulaciones que tienen que acompañar aquello. Así que la invitada del día de hoy tiene oficio, tiene experiencia, tiene autoridad para hablar de aquello, y por eso vamos a hablar en modo molécula y nos vamos a salir del modo electrón, del cual nos gusta tanto opinar y comentar. Así que hacemos esa prevención para quienes se quieren quedar conectados, pero es un tema muy importante porque todos cocinamos,
todos nos calefaccionamos, todos también nos movilizamos en un Uber, tal vez, o en un auto privado propio, y hay que llenar ese tanque, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los ejemplos son múltiples en lo que es el uso de los diversos energéticos. Así que de eso vamos a abordar en la temática, en la conversación del día de hoy, pero antes vamos con una canción de una banda de un rock más bien clásico que estuvo hace algunos días, hace algunas semanas en Chile como parte de su gira de despedida. Por lo tanto, Estoy adivinando quién es bien ochentera. Es bien ochentera. Y bueno, música que ha marcado diversas generaciones, más de 45 años de trayectoria. Así que vamos con Foreigner y con Urgent al primer tema del día de hoy y volvemos con nuestra invitada. You're not shy, you get around, you wanna fly.
Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado a Horinger y tenemos, como ustedes pueden ver al aire, a la invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Priscila? Un gusto de tenerte en Hágase la Luz. Muchas gracias por la invitación, un gusto verlos por acá. ¿Cómo estás, El gusto Priscila? es nuestro. Muchas gracias. Y para quienes nos siguen, escuchan a través de las diversas plataformas, partamos por presentar a Priscila. ¿Quién es ella? Ella es economista, tiene una amplia experiencia en áreas de estudio, regulación y tarificación de servicios públicos, con foco en telecomunicación y gas natural. Ella es ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile y también es magíster en políticas públicas de esa misma casa de estudios. Se desempeñó en la subsecretaría de telecomunicaciones entre el año 2006 y 2010. Luego se incorporó al Ministerio de Economía, donde estuvo entre el año 2011 y 2017. Y a partir del año 2017 forma parte del equipo de la Comisión Nacional de Energía, en donde a fines del año 2023 asumió su rol como jefa del Departamento de Hidrocarburos. Así que ella es Priscila, echa la presentación. Por favor, Luigi, vamos con el diálogo, la conversación con nuestra invitada del día de hoy. Bien, con gusto. Oye, vamos a partir por algo más personal, ¿ya? Muchas veces, Priscila, hablamos del sector público desde los resultados, ¿ya? Normativas, informes, regulaciones, pero detrás de todo eso hay trayectorias personales, decisiones vocacionales y también convicciones que no siempre son visibles. Entonces, partamos por ahí. ¿Cómo ha sido tu camino en el servicio público? ¿Qué te movió a entrar y quedarte en un espacio tan técnico, regulado y desafiante como el mundo de la energía? Uy, una pregunta que me llena de nostalgia, digamos. Bueno, como bien dijeron en la presentación, yo estudié Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Universidad de Chile. Una casa de estudios donde siempre se nos transmitió con mucho orgullo el rol que tiene el Estado en la definición de políticas públicas. Yo te diría que fue ahí donde nació mi interés, quizás vocación, por decirlo de alguna forma, por el servicio público. Desde antes de terminar la universidad yo tenía las ganas y sabía que quería desarrollarme profesionalmente en alguna repartición estatal, aunque obviamente en ese momento no tenía ninguna claridad de nada. Sabía que me gustaba hacer estudios, sabía que me gustaban las políticas públicas, me encantaban los temas de energía, medio ambiente, pero también me gustaba el área de educación, la minería, me gustaban muchas cosas. Por esas vueltas de la vida, antes de incluso titularme, mi primer destino fue la Subter. Y ahí ingresé al área de estudios, que fue un espacio donde me sentí sumamente cómoda desde el inicio, porque estaba aplicando de lleno lo que había aprendido en la universidad, o sea, data, hacía estadísticas, preparaba datos para el subsecretario, para las presentaciones, para cuando iba al Congreso. Entonces me sentía orgullosa de poder estar aplicando lo que realmente había aprendido en la universidad. Pero al poco de estar, me solicitan unirme al área de regulación tarifaria en la SUTEP, que siendo honesta, al principio no me entusiasmaba para nada. Yo lo veía como un área súper estéril, no me gustaba, encontraba que era muy lejos de lo que yo sentía que era lo mío en ese momento, que eran los análisis y estudios. Y con el tiempo, el mundo regulatorio de alguna forma logró conquistarme, y fue entonces ahí cuando decidí especializarme en este ámbito hasta que el día de hoy lo sigo haciendo. En 2010 sí, me integré al equipo del Ministerio de Economía, que estaba encargado de los temas regulatorios de telecomunicaciones y servicios sanitarios, y paralelamente fui descubriendo mucho sobre los temas de medio ambiente y energía, que como ya les había comentado eran dos áreas que siempre me habían atraído profundamente. Y fue así cuando fui descubriendo una nueva vocación, quizás por nuevas áreas, y cuando se abrió una vacante acá en la Comisión Nacional de Energía, decidí postular sin dudarlo. Ahora, lo hice, debo admitir, con mucha inseguridad, porque en ese momento yo sentía que no tenía la formación técnica en energía necesaria, pero también con ilusión, porque era un sector que siempre había observado con interés. Así que hoy, después de casi 8 años más o menos, que puedo decir con convicción que creo que fue una excelente decisión, que me siento muy feliz de haber seguido este camino y bueno, profundamente orgulloso también de formar parte de esta institución.
y obviamente aún más orgullosa de poder liderar hoy en día este equipo de hidrocarburos, que ya son más o menos 2 años. Qué bien, qué bien. Oye, Priscila, y avanzando un poco, y a propósito del equipo de hidrocarburos que tú lideras, y estoy preguntándote por algo que es público notorio. Lo eléctrico, de alguna manera, lleva la batuta, tiene más exposición, titulares, porque hay temas de tarifa, porque hay inversiones, apagones, porque las renovables que están transformando la matriz también se encargan de darle una visibilidad alta. Y eso contrasta tal vez con las labores que realiza el equipo de hidrocarburos que tú lideras, que tiene menos visibilidad, pero también tiene lo suyo. Entonces, en un contexto de transición energética que avanza rápido y que domina la agenda, el combate contra el cambio climático, para quienes nos escuchan, ¿qué significa estar hoy a cargo del equipo que tú lideras? ¿Cómo le podemos explicar a nuestra audiencia qué tareas abordan, qué objetivos, procesos ustedes llevan adelante? Y, por último, también, ¿qué impacto tiene las funciones, productos que ustedes elaboran? ¿Qué impacto tiene esto en la vida cotidiana de la gente o de la industria? Mira, efectivamente yo concuerdo con lo que me estás planteando. O sea, este departamento cumple funciones que son mucho menos visibles que las del departamento eléctrico para el público general, la ciudadanía, etcétera. Pero obviamente son profundamente relevantes. Me gustaría partir un poco contándoles quiénes somos en el área de hidrocarburos. Somos un equipo que no es tan pequeño quizás, pero es bien multifuncional. Somos 10 personas, incluyéndome. Y algo muy interesante es que provenimos de distintas universidades y realidades quizás profesionales de carreras. Algo que considero especialmente valioso es que tenemos estas distintas disciplinas. Tenemos ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, un constructor civil. Yo que soy economista, tenemos una persona que es más bien del área técnico-profesional. Y esta diversidad de miradas yo te diría que enriquece enormemente la discusión que tenemos sobre temas complejos y variados. Y bueno, en lo personal también ha sido un gran desafío y un verdadero orgullo liderar este equipo. En cuanto a cómo desarrollamos la labor con una mirada puesta en la transición energética, es un tema que tenemos muy presente. Sin embargo, en el escenario actual también tengo que ser honesta al decir que nuestro trabajo se enfoca principalmente en cumplir con las funciones que nos asigna el marco normativo que vigente, que en su mayoría, o en su gran mayoría incluso me atrevo a decir, sigue estando centrado en combustibles fósiles. Y bueno, la segunda parte, que es explicar un poco de manera simple qué es lo que hacemos, creo que no es tarea fácil, nunca es tarea fácil explicar estas cosas más técnicas. Me pasa cuando de repente mis hijas me preguntan, mamá, ¿qué haces? Y es que digo, chuta, qué difícil, porque mi marido que es abogado, siento que es mucho más fácil de explicar. Para mí es mucho más difícil. Una vez en esta misma conversación, alguna de mis niñas me dice, mamá, entonces tú instalas gas. No, niñas, no es. Pero bueno, tratando de explicarlo en simple y sobre todo como para darles algunos ejemplos de la labor del departamento, sobre todo las que tienen impacto en la ciudadanía, sin duda lo que se me viene primero a la mente es la tarificación de los servicios de gas en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Este es un proceso que se realiza cada 4 años. Tenemos un equipo que es bien técnico y riguroso para proponer al Ministerio de Energía las tarifas de gas y los servicios afines en la región. Y bueno, obviamente hay que destacar que es un trabajo especialmente sensible. Ustedes conocen algunos hechos que se han dado en distintos gobiernos por el gas en la región de Magallanes, porque tiene impacto directo. Lo recordamos, tenemos buena memoria. Sí. Era un impacto directo en los hogares y en las empresas de la región. Bueno, para los interesados más metodológicos, este es un proceso que es muy similar al VAT de distribución eléctrica, es prácticamente igual. Aquí también se calcula un VAT para los servicios de gas. La diferencia es que acá además le sumamos finalmente el costo de la molécula, que es el valor del gas al ingreso al sistema de distribución. Con eso obtenemos la tarifa. Son tarifas más o menos sencillas comparado con lo eléctrico, pero el proceso en lo macro digamos que es bastante similar y bueno, muy sensible como les digo por la relevancia que tiene para la región. Tenemos otro proceso que es
también es regulatorio, pero que no es una tarificación directa, que es el cálculo de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural. Este es un proceso que lo hacemos de manera anual. Claro que cada 4 años además tenemos una fijación de los bienes o los activos que van a irse a este chequeo de rentabilidad anual, que es donde tenemos una discusión más o menos grande del panel de expertos también, igual como se hace en el área eléctrica. Y evaluamos si estas empresas en el fondo están cumpliendo con el límite de rentabilidad establecido por la ley. Aquí simplemente lo que estamos asegurando es que estos márgenes de ganancia sean razonables y acordes con un mercado regulado. Después tenemos otro tema que es bien importante, yo creo, para la ciudadanía, que son los mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles, el MEPCO y el FED. Estos son 2 instrumentos que permiten suavizar alzas y bajas bruscas de los precios de los combustibles. O sea, quizás las personas no lo ven directamente y es una cosa muy compleja de explicar, pero al final del día cumple esta función de poder suavizar estos movimientos y poder tener unas tendencias un poquito más ajustadas que no se arranquen tanto de ciertos límites. Y otro tema que manejamos directamente acá en este departamento, que yo creo que también es muy conocido porque tiene alta visibilidad, es el monitoreo de precios a través de la plataforma de bencina en línea, que si no lo ha ocupado, los invito a ocuparla. Es una herramienta bien valorada por la ciudadanía, por la prensa, por el mundo académico, ya que permite comparar los precios entre estaciones de servicio y tomar decisiones informadas. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en una comuna, no sé, en Providencia o en Ñuñoa, quiero verificar dónde puedo obtener un combustible más barato, voy a la plataforma, comparo precios, veo qué tipos de pago tienen, etcétera. Y además que hace poco tiempo esta herramienta incorporó también ciertas variables que van a servir para que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pueda fiscalizar algunos atributos en las estaciones de servicio. Bueno, podría seguir mencionando muchas otras cosas que hacemos, pero como pueden ver, el común denominador yo diría que es nuestro trabajo ligado a la función regulatoria, que se activa frente a ciertas fallas de mercado o por cierto también entregar información útil, clara y oportuna a las personas, a los tomadores de decisiones. Es súper importante el rol fiduciario que tienen ustedes. Y como partimos hace unos minutos comentando, muchas veces no tiene tanta visibilidad, no es tan fancy ahí como las renovables y otras cosas. Oye, han pasado 2 años prácticamente desde que tomaste el cargo y en estos mismos 2 años han pasado desde que el ministerio presentó el informe del comité experto para mejorar la regulación del mercado del gas. Luego de que la Fiscalía Nacional detectara sobreprecios importantes, significativos en los consumidores. Fue un momento que generó mucha expectativa de reforma, hubo harta prensa en su momento, heridas, cicatrices seguramente. ¿Qué ha pasado desde ese momento, en estos 2 años? ¿Qué avances han impulsado, coordinado desde la comisión en este tema y qué podríamos esperar como definiciones para el corto plazo? Un tema bien interesante que podríamos estar bastantes horas conversando de esto. Bueno, efectivamente, desde que la Fiscalía lanzó este estudio de mercado gas natural, donde analizó 2 mercados, analizó el gas natural y el GLP. Acá había una hipótesis de inicio, que era que existían estos espacios en el mercado del gas que no estaban funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de competencia, eso es lo importante, y eso estaría provocando estas condiciones comerciales que no son necesariamente las más óptimas. En el caso específico del mercado GLP, acá se detectaron problemas de competencia en la distribución mayorista y minorista. En el mercado de gas licuado de petróleo había baja intensidad competitiva, también decía la Fiscalía, y un alto riesgo de coordinación. También decían que habían ciertos mecanismos que producían estas cláusulas de exclusividad que generaban que la red hacia abajo de los subdistribuidores estuviera capturada. Y bueno, y finalmente la Fiscalía acá, la recomendación que hizo, creo yo que fue una recomendación sumamente fuerte para cualquier industria, y dijo, mire, acá nosotros recomendamos que se prohíba la distribución a 2 distribuidores mayoristas, participar directo o indirectamente en el mercado minorista GLP.
es una recomendación bastante fuerte. Están diciendo acá, separe los negocios de un mercado que ha estado históricamente integrado. Entonces, aquí la recomendación fue muy concreta y se materializó también muy concretamente el 2023 con una propuesta de proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado gas licuado de petróleo. Y este proyecto se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Energía. Fue un trabajo bien arduo que dedicó muchas horas y actualmente está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Economía, en discusión, que ha estado una discusión un poco parada, pero por razones obvias. O sea, la comisión en la que está también tiene el proyecto de ley de permisología, conocido coloquialmente como permisología, y un montón de otras cosas más. Por lo tanto, ha ido de cierta forma bajando en la lista de las prioridades, pero el proyecto de ley se ingresó y está ahí para la discusión. Eso respecto de las acciones que se tomaron relativas a las recomendaciones de la Fiscalía en el mercado de GLP. En el caso del mercado gas natural, aquí yo te diría que lo que más destacó fue las recomendaciones respecto del transporte de gas natural. Aquí la Fiscalía lo que dijo es que si bien existe acceso abierto, todos sabemos que existe, este acceso abierto no ha tenido mayor uso, principalmente porque hay una incompleta regulación existente. Porque acá la ley te dice, mire, sí, hay acceso abierto, pero la verdad es que no hay una dejada reglamentaria que te dice cómo se debiera concretar, o incluso una profundización legal que te diga cómo se debiera concretar. Entonces, con la motivación del TIF-Forna Apuestas, el Ministerio de Energía, durante el año 2022, y creo que se concretó en noviembre del 2022, si mi memoria no falla, se creó este comité de expertos que ya se señalaba para que se pudieran revisar cómo estaba funcionando la cadena de mercado gas natural. Acá tuvimos recomendaciones de consenso para la etapa de importación y transporte en el mercado gas natural, y que principalmente señalaba que se debía propender a una mejor regulación de estas condiciones de acceso a terceros, y además observar el régimen tarifario. Yo creo que el tema del régimen tarifario es algo que está como un poco saliendo mucho en la discusión, no tanto para el sector en energía, sino también en el mundo sanitario, telecomunicaciones, la famosa empresa eficiente que todos conocemos. Y bueno, y en el caso de las etapas de distribución y comercialización, una de las recomendaciones fue observar la metodología como a través de la cual estábamos regulando en esta cadena. Producto de estas recomendaciones, como departamento, lo que hemos estado haciendo es levantar información primero para entender un poco mejor y más profundamente cómo está funcionando el mercado. De hecho, el año pasado realizamos 2 estudios bien interesantes que buscan empezar un poquito a allanar el camino para discusiones futuras sobre las recomendaciones que salieron tanto del estudio de la Fiscalía como de esta comisión de expertos. Y el primero es un estudio muy técnico del ámbito puro de la economía, y que hizo una revisión y análisis de cuáles son las metodologías existentes para calcular elasticidades en el mundo de gas natural. ¿Y por qué hicimos este estudio? Porque creemos que es importante primero evaluar la intensidad competitiva del gas natural frente a otros combustibles para ver efectivamente cuáles son los regímenes regulatorios tarifarios que eventualmente uno podría discutir. Es distinto decir, se regula de esta forma un combustible que no tiene sustitutos versus decir, regulo de esta otra forma uno que sí tiene sustitutos. Y esta es una discusión que lleva mucho tiempo desde que yo estoy en esta institución. De hecho, escucho que se ha discutido mucho sobre los posibles sustitutos, los no sustitutos, y bueno, entonces queríamos empezar a tener un poquito más de información sobre al menos ya las metodologías para en una segunda etapa poder calcular quizás esta elasticidad y tener más claro cómo estarían reemplazando los combustibles por otros. Después, el año pasado también hicimos un estudio bien interesante, que fue un trabajo sumamente arduo por la cantidad de información que se tuvo que manejar, que fue la caracterización del transporte de gas natural en Chile. Y aquí lo que hicimos fue ver el estado actual de la operación de la infraestructura del transporte de gas natural a nivel nacional. Acá se vieron temas de infraestructura como también temas comerciales. Entonces, con estos 2 estudios lo que buscamos es poder levantar la mayor cantidad de información para que en un futuro podamos tomar decisiones con datos en la mano. O sea, si bien hoy en día no se ha dado un instructivo o no se ha señalado en el Ministerio de Energía que
que hay intención como de empezar a trabajar en esto legislativamente. Sí está la intención de empezar a poder levantar la información para que podamos empezar a buscar cerrar este debate que ha sido, como bien decían, bien interesante, pero también generó mucha expectativa, yo creo, en la industria, en los académicos, en todo el mundo, porque no eran menores las recomendaciones ni del informe de la Fiscalía, ni de este comité de expertos que analizó un mercado de gas natural. Y Priscila, y pensando que hoy en día está súper de moda el tema de la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y todas estas cosas, ¿han pensado en particular, por ejemplo, sobre el tema del gas licuado, meterle trazabilidad, blockchain, ese tipo de cosas? Mira, el proyecto de ley que les comenté hace un rato tiene incorporado la trazabilidad. Eso es un hecho. A mí me encantaría que se pudiera implementar en algún punto. El tipo de tecnología, hemos visto varias cosas que están funcionando en otros lados, y la verdad es que todavía no hay evidencia muy contundente de qué es lo que te sirve más. Yo creo que ahí evidentemente es parte quizás un poquito más de análisis en ese aspecto, pero sí es algo que, al menos a nivel del proyecto de ley, como trazabilidad está considerado. Ahora, el tipo de tecnología, como te digo, es un poco complejo, porque desde que hay unas etiquetas que es súper fácil sacarlas y perderlas, hasta que hay unos tags que se colocan en los cilindros y tú puedes seguir muy fácilmente dónde está, en qué punto está, qué se lo pasaste, etcétera. También, como en todas las cosas, esto va a depender del costo que implique la irrupción de esa tecnología y qué tanta oferta, demanda exista. O sea, mientras no estemos dentro del punto de equilibrio, la verdad es que al final la industria siempre se va a va decantando por quizás la solución más costo efectiva. Y hoy en día, como te digo, quizás no es algo que esté tan en la discusión. Hay algún par de una empresa chiquitita, de hecho en la séptima región, que tiene cierta tecnología para seguir sus cilindros, para que no se los pierdan, digamos, o muchas veces se quedan hasta en las casas de las personas y no los devuelven. Entonces ellos tienen ya incorporado una tecnología que es bastante rudimentaria comparado con lo que tú me dices, que es el blockchain o herramientas de mucho más alto nivel tecnológico, pero algo ya se está haciendo, al menos acá en Chile. Y bueno, yo creo que eso también queda para la discusión futura de cuáles son las tecnologías más costo efectivas también para incorporarlas dentro del mercado, sobre todo los cilindros de GLP, que es lo que más ocupa en la población. Priscila, te interrumpo, tenemos que hacer una pausa, pero no es cualquier pausa. Estamos ya finalizando el primer bloque. Y no cualquier pausa digo, porque cedemos los controles de la radio para que presentes un tema y nos explique por qué lo elegiste. Así que el micrófono es todo tuyo para el tema que vamos a escuchar. Bien. Bueno, yo soy bien ochentera en mis gustos musicales, así que elegí una canción que me gusta mucho, pero además también le gusta mucho a mis niñas. Les gusta mucho la canción y les gusta mucho el video, así que nos vamos con Take On Me del grupo A-ha. Vamos con A-ha y volvemos a la segunda parte del programa del día de hoy.
Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado Take On Me con Ajá y continuamos la conversación con Priscila y abramos otro ángulo. Cuando hablamos de descarbonización, lo comentábamos en el bloque anterior, lo eléctrico se lleva gran parte de la agenda, gran parte de la audiencia. Pero mientras tanto seguimos usando diésel, por ejemplo. El diésel se ocupa intensivamente en el transporte, el respaldo eléctrico y varios procesos industriales. Y eso de seguro tiene costos ambientales, económicos y también de seguridad que muchas veces se pasan por alto. Tú que estás más cerca, Priscila, de las cifras, de los datos, de las estadísticas, ¿cómo ves hoy el estado real de la industria energética no eléctrica en nuestro país? ¿Y qué tan presente está este tema en la agenda técnica? Me refiero al diésel, a la conciencia de su uso. Y claro, hay grupos que quieren o que están promoviendo la salida del carbón, puesto que está en curso. Otros que quieren la salida del gas. Pero el diésel en buen chileno pasa piola. ¿En qué está el estado del arte local respecto a esto? ¿Y acaso alguien está preocupado de no solamente descarbonizar, sino que poner algún ojo, algún foco en este combustible? Voy a tratar de ser un poco más acotada en esto. Mira, yo creo que aquí, antes de responderte directamente, me gustaría aclarar algo. Yo creo que pasa muchas veces desapercibido y tiene que ver con el diésel. Desde la década de los 90, hace muchos años, Chile ha ido liderando constantemente un proceso profundo de mejora en la calidad de los combustibles. En particular, el diésel, que precisamente lo mencionabas, hoy cuenta con una especificación técnica de primer nivel, comparable con los estándares de países desarrollados. Y esto ha sido posible en gran parte al impulso de la industria automotriz, por cierto, que ha demandado combustibles más limpios para poder incorporar las tecnologías más avanzadas del parque automotriz que traen de afuera, para que estos motores cumplan con estas normas, la Euro 6, por ejemplo. Y en este contexto se ha ido mejorando el contenido de azufre, que es uno de los principales contaminantes que tiene este combustible, y se ha reducido, si mal no recuerdo, a solo 10 partes por millón, un nivel que es bajo y crucial para el funcionamiento de los motores de última generación. Y bueno, yo creo que también es muy importante relevar que esta mejora en la calidad del diésel no solamente beneficia al parque vehicular, sino también a otros sectores, como bien decía también, productivos, puede ser industrial, comercial, agrícola, etcétera, que también utilizan estos combustibles en sus operaciones. Y bueno, y hecha esa aclaración, que creo que es importante hacerla porque no sé si es muy conocida, respecto al estado actual de la industria energética no eléctrica en Chile, y qué tan presente está como este tema en la agenda técnica, regulatoria, académica, yo te diría que muy presente. Y cada vez así está tomando mayor relevancia. Creo yo que hay un interés creciente por discutir sobre combustibles alternativos, sus aplicaciones y, por cierto, sus costos, que, como ya habíamos dicho antes, una variable determinante para efectos de poder decidir si se adopta o no una tecnología, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que se están generando muchas expectativas sobre el desarrollo futuro de combustibles alternativos, tanto desde el mundo técnico como desde el ámbito académico, sin duda. O sea, yo misma he participado, he asistido a bastantes seminarios donde ya se está empezando a hablar mucho más de estos temas, si bien obviamente no se ven como de una adopción inmediata, pero en miras hacia un futuro cercano, creo yo, ni siquiera tan lejano. Oye, lejano. Miremos para adelante entonces, ¿ya? Miremos hacia 10, 20 años atrás. O sea, perdón, hacia 20 años en adelante. ¿Cómo están proyectando ustedes la evolución del mix de la materia energética en los hidrocarburos en la comisión? ¿Qué soluciones, tecnología creen que realmente van a ser capaces de ya sea reducir o también limpiar el uso de moléculas? Y también dentro de las opciones de carbono neutralidad que hoy está sobre la mesa, ¿cuáles ves que realmente crees que tengan potencial en Chile y cuáles
probablemente se van a quedar solo en el PowerPoint. Mira, nosotros también es un tema que hemos estado dentro de nuestra función de monitoreo tratando de entender un poco mejor y reconociendo que efectivamente hay un creciente interés por los combustibles no fósiles. Al menos yo también quiero creer que es así. Como ciudadana me gustaría creer que es así. Bueno, el año pasado, con esta curiosidad que teníamos como departamento, mandamos a hacer un estudio para ver cuáles son las alternativas en el mercado, y fue un estudio bien bonito que buscó combustibles carbono neutral como alternativa a los combustibles fósiles que estamos hablando. Y este trabajo arrojó hallazgos bien interesantes, sobre todo para las personas que no son ingenieros químicos, que no están en el mundo quizás de saber cómo funcionan las moléculas. Muy interesante, creo yo. Y dentro de esta amplia gama de combustibles alternativos que hay, porque hay muchos, identificamos que para Chile al menos hay 3 que merecen especial atención. Uno de ellos es el biogás, el diésel renovable, y el dimetilete, que para mí me encantaría que acá uno de mis compañeros que es ingeniero químico pudiera estar y les explicara bien cómo funciona. Y bueno, y se preguntarán por qué no estoy mencionando acá el hidrógeno, y esto es simplemente porque se tomó antes la decisión de que, dado de que ya existen múltiples políticas públicas que están o bien en desarrollo o algunas ya incluso implementadas, decidimos ver el mundo de los combustibles alternativos fuera de este mundo del hidrógeno, ¿ya? Acá, respecto de los 2 que les comentaba, que me gustaría contarles, el biogás es interesante. ¿Por qué? Porque en Chile ya existen algunas experiencias que, si bien aún son de escala bien pequeñita, han mostrado buenos resultados. Un ejemplo es la operación que tiene Metrogas en la planta de La Farfana, que ya inyecta gas natural renovable directamente a las redes de distribución. Es muy poquito, pero como les digo, con una iniciativa súper interesante, a nivel tecnológico muy impactante. Y bueno, y conocer esa planta realmente da gusto ver lo bien que funciona y cómo efectivamente acá se cumple todo lo que uno desearía como sociedad para efectos de recircular residuos y convertirlos en un producto que finalmente tiene un uso importante. Después también vemos por otro lado que el diésel renovable, que está despertando gran interés. Acá tenemos actores relevantes de la industria como ENAP y COPEP, que ya han estado evaluando activamente los beneficios y potencial de implementación. Lo más interesante de estos 2 combustibles, yo les diría que tienen un potencial concreto de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mediano plazo. Lo que decía Luis, en el largo plazo, pucha, sí, tenemos el largo plazo, pero yo creo que estos combustibles que eventualmente podrían directamente ser utilizados en las tecnologías motores que ya existen, en las redes de distribución de gas que ya existen, generan obviamente un interés particular porque van a ser de menor costo. Y eso sin duda es un aspecto central en cualquier conversación sobre el futuro energético del país. O sea, necesitamos transicionar de alguna forma. Ahora, la pregunta de fondo: ¿cuáles de estos combustibles alternativos van a lograr posicionarse finalmente en el mercado? Yo creo que es súper difícil decirlo hoy. Mi impresión es que solo aquellos que logren adaptarse a los equilibrios de oferta y demanda, es decir, que sean técnicamente viables y económicamente competitivos, van a tener una opción real de consolidarse. Y acá esto es difícil decirlo hoy en día, porque van a empezar a competir, vamos a ver qué políticas públicas se generan, cuáles van a ser también, por cierto, las iniciativas de los privados. Creo que todavía hay muchas variables como que no se han resuelto todavía para poder decir, mira, vamos a saber esto en tal plazo, o tales van a quedar en el PowerPoint. Por lo menos, al menos lo que sí te podría decir con total honestidad es que nosotros lo que estamos viendo es que hay un gran potencial para el biogás, el diésel renovable, dejando fuera nuevamente el hidrógeno, porque acá ya ha habido mucha conversación y se sabe que ya hay muchas políticas públicas en el desarrollo para este último. Así que me cuesta un poco respondértelo, pero al menos vemos potencial en estos 2 que te mencioné. Sila, has nombrado varios estudios. Sí. ¿Esos estudios están disponibles? ¿Cualquier ciudadano puede ir al sitio web, descargarlo? ¿Cuál es la política? Mira, todavía no están disponibles. Curiosidad disponibles. aquello. Sí, no, todavía no están disponibles porque tenemos que hacer ciertas, censuras. Como ustedes saben, igual la información, sobre todo de
de este estudio de transporte tiene información comercial, entonces hay que tratar con el debido resguardo la información de contratos, etcétera. Pero estamos trabajando para que ojalá este año los podamos dejar publicados en nuestra página web. Así que espero que tengamos pronto noticias con eso. Los vamos a estar Paciencia esperando. entonces para los interesados. Exacto. Oye, Priscila, quiero llevarte a otro tema que es bien concreto. ¿Ah? Todos cocinamos, todos nos calefaccionamos, donde quiera que estemos. Y hecho ese punto, recientemente se conoció el proyecto de transición energética a nivel residencial que impulsa el Global Methane Hub en países como Colombia, Brasil, Chile, y que busca precisamente electrificar estos usos. Me refiero a la cocción, me refiero a la calefacción. Desde lo que ustedes están mirando, desde lo que ustedes están proyectando, ¿en qué plazos ven posible una transición real, concreta, a electrificar hogares, ¿ya? En estos usos que son tan esenciales, tan cotidianos? ¿Y qué tiene que ocurrir o qué condiciones se tienen que dar en lo tecnológico, políticas públicas o cambios culturales? ¿Qué crees que deben alinearse para que eso sea una realidad o se avance en esa dirección? Básicamente, ¿cómo nos electrificamos en nuestros usos más directos, más cotidianos? Sí, pero mire, yo he escuchado en varios seminarios a los que he ido que la aspiración es siempre electrificar. Y bueno, la pregunta que hace también nuevamente es sumamente compleja, porque acá se tienen que configurar muchísimas cosas para que esta aspiración de descarbonización en los hogares, estamos hablando de hogares, sea más bien rápida que Bueno, por un lado, tenemos, yo creo, los plazos ya determinados por las políticas públicas estatales y los que se van a determinar por estas políticas públicas, pero también hay que debemos mirar cuál es la capacidad de adopción que tienen los privados para adoptar esas políticas públicas. Y nuevamente, algo que yo he dicho varias veces, ¿qué tan rápido el mercado va a lograr encontrar un equilibrio considerando las barreras tecnológicas, costos, etcétera? Pero en Chile probablemente tenemos un tema bien particular que no ocurre en Europa, o en otros lugares que nos gusta mirar, y que es el tema cultural. Yo creo que por todo es conocido un poco los esfuerzos que se han realizado a través de distintos gobiernos de distintos colores que tratan de disminuir, por ejemplo, el consumo de leña, en el sur sobre todo, pero que han sido sumamente complejos porque hay una percepción de cómo funciona un combustible respecto de otro, creo yo. Muchas veces hemos escuchado de personas que viven en el sur del país que se han calefaccionado toda la viña con leña, mi propia familia, de hecho que mi mamá vive en la 7ª región, y la frase de es que hija no calienta igual. Entonces hay una barrera cultural ahí que yo creo que es difícil botarla, pero además en lo práctico hay que sumar otro problema a esta ecuación, y es que en los hogares de Chile no existe la aislación térmica necesaria de repente para que sistemas con menor poder calorífico generen una sensación de calidez como si lo hace, por ejemplo, la leña o GLP, que uno se sienta al lado y es como, uy, qué rico abrigadito, y como que toda la casa queda también completamente calefaccionada. Pues, la realidad de los quintiles de ingreso más bajo es que tienen casas muy precarias que se calefaccionan con leña que encuentran en cualquier lado, húmeda, y obviamente en la medida de que esas cosas no se vayan solucionando, no va a haber ninguna forma de mover a esas personas hacia la electrificación, creo yo. O sea, son políticas públicas que van más allá del mercado de la energía, son políticas públicas que tiene que impulsar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, incluso hacer campañas preventivas explicando cuál es el daño que te genera estar calefaccionándote con leña permanentemente húmeda. O sea, son muchas cosas las que tienen que converger. Ahora, esto que estoy señalando obviamente no es algo que debiera detener a quienes desarrollan políticas públicas, sin duda. Hay que seguir empujando en esta línea, y en este sentido va a ser muy importante nuevamente la colaboración público-privada. Yo no sé acá qué tema es más difícil resolver, si el cultural o el tecnológico, por los temas de costos. Probablemente creo que puede ser más fácil encontrar los equilibrios de oferta y demanda respecto de los temas tecnológicos y resolver quizás el poder ofrecer una solución tecnológica alternativa electrificada menos cara,
pero como te digo, la verdad es que el tema cultural yo creo que va a ser algo que pese mucho en esta como aspiración de electrificar los hogares en Chile. Pero también soy honesta con que al menos en la región metropolitana creo que está cada vez más común que las personas estén calefaccionándose eléctricamente, o sea, eso es un hecho, y muchos de los edificios nuevos son full eléctricos, o sea, también ya está como desde el mundo privado ya se está también generando un movimiento hacia la electrificación sin que nadie los esté forzando, digamos, en lo que se está haciendo. El tema cultural es súper importante. Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Somos animales de costumbre, finalmente. Oye, Priscila, esta parte, ya acercándonos al final, si tú tuvieras que dejar a nuestra audiencia un mensaje directo, una reflexión final, ¿cuál sería? Te invitamos a lo que nosotros llamamos hacer la luz. Lo voy a linkear con lo que te dije, les comenté justamente en la pregunta anterior. Me parece que todo indica que hay una aspiración a electrificar, ¿no es cierto? Que nos electrifiquemos en todo aspecto. Y si bien pareciera que este es el camino que vamos a seguir y que de hecho ya se está como definiendo que hay que seguir, como los mismos datos dicen, si mal no me recuerdo, también acá la estrategia climática a largo plazo, creo que para el 2050 dice que casi el 40% de la calefacción va a provenir de fuentes eléctricas. Creo que es importante recordar nuevamente que esto es el largo plazo. Y en el corto plazo debemos tomar acciones concretas. En este sentido, creo que no hay que desconocer que el rol del gas natural en esta transición energética es súper relevante porque si bien es un combustible fósil, es un combustible que no contamina tanto como otros, así que quizás hay que ponerle una mirada un poquito más intensa al rol de este combustible en la transición. Y bueno, y por otro lado, creo que es fundamental profundizar la discusión sobre otros combustibles alternativos que pueden alcanzar a contribuir este objetivo en el mediano plazo. O sea, si tenemos la aspiración de electrificar, pero también podemos contar con otras tecnologías que nos ayuden a disminuir los gases de efecto invernadero, aprovechando las tecnologías que ya tenemos, bienvenido sea, y incorporémosle la discusión un poquito más, pues si en el fondo tenemos claro dónde queremos llegar, pero yo creo que falta quizá un poquito profundizar más en qué vamos a hacer entre medio y cómo vamos a lograr llegar a la meta que tenemos al 2050. Así que la invitación para hacer la luz es que miremos las alternativas también que tenemos en la transición energética. Muchas gracias, Priscila. Ha sido un gusto tenerte en nuestro programa Hágase la Luz. Así que comenzamos a despedirnos, comenzamos a cerrar el programa del día de hoy. Y junto con agradecerte, ¿con qué nos despedimos, Luigi? ¿Con qué nos vamos hoy día en este programa? Cuéntanos, ¿qué canción vamos a escuchar? Mira, mientras vamos a seguir hablando de transiciones, de reemplazar moléculas, de cambiar hábitos tan personales como cocinar o calentar un espacio, hay algo que queda claro, y que no se trata solo de tecnología, ¿no? Se trata de decisiones, y a veces esas decisiones no se toman por consenso, se toman de forma individual, se toman de frente, y uno tiene que exigirle al mercado qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Entonces, por eso para cerrar este capítulo de Hágase la Luz, elijo esta canción que es directa, sin rodeo, honesta. Y porque en energía, como en la vida, los cambios importantes no se sortean, se enfrentan. Así que esto es Head On del grupo The Jesus and Mary Chain. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu compañía, Priscila. Daniel, nos vemos. Nos vemos el próximo martes en un nuevo Hágase la Luz. Adiós, Priscila. Gracias. Adiós. Muchas gracias por la invitación.